Buenas tardes ante todos. El día de hoy voy a hablar sobre el derecho de familia en Roma, significado primitivo y concepto, el parentesco agnatio y cognatio. El que les habla es el alumno Palomino Borda Claudio Fabricio, del curso de Derecho Romano, y la profesora que nos enseña es la doctora Ruth Elia Patricia Luis Yunes. En este caso vemos la definición según Ulpiano. Ulpiano definía familia como persona que por naturaleza o por derecho están bajo la misma potestad, que también fue una organización jerárquica y patriarcal que está establecido en el pater familia, que tenía amplísimos derechos por lo que la familia dependían de él. Eran grupos pequeños que no tenían ningún carácter político ni religioso. La familia romana era muy importante y lo ideal era tener hijos que engrandecieran el Estado. Por lo tanto, se formaba tras la digresión del gens. En este caso vemos un concepto más general. Por ejemplo, la familia romana fue una institución de la antigua Roma, presente en el ámbito social, jurídico, que estaba constituida por los que convivían bajo la autoridad de una cabeza de familia, es decir, el pater familia. Estaban integradas por vínculos de sangre, eran legalmente tan fuerte que en ciertas cuestiones, en los templos o juzgados, bajo el mando de la cabeza de familia, lo cual la familia romana era la base fundamental de la sociedad romana. En la siguiente podemos visualizar una imagen de la familia en Roma. Aquí vemos algunos requisitos para integrar una familia en el Imperio Romano: el nacimiento, la legitimación, la adopción y el matrimonio. De otra manera, se podría dar cuando se daba un nacimiento de forma natural, por lo que el hijo se iba a la familia de su padre, y por otro lado, cuando la hija nacía mujer, se iba a la familia de su madre. En la siguiente vemos la clasificación de la familia en Roma. En Roma se tenían 4 secciones para la familia: agnaticia, cognaticia, gentilicia y por afinidad. La familia agnaticia se le denomina agnación a la relación jurídica que por ende compone la familia. Es el grupo doméstico constituido. Los que forman parte de la agnaticia, la mujer que al casarse con el pater cumpliese el acto solemne de la convetio in manum. Los hijos legítimos de ambos sexos y los descendientes legítimos de sus hijos y nietos varones, la persona que acoja a la familia mediante la adopción. De esta forma tenemos el agnaticia, que está determinado por el matrimonio cum manus en relación con la mujer. Tuvo mayor importancia en el aspecto político y religioso. La familia cognaticia. La cognición es el vínculo de parentesco de sangre que existe entre personas que o bien descienden una de la otra, o bien de un rastro común. De esa manera aparecen dos grupos de parientes: uno, parientes de línea colateral, hermanos, tíos, sobrinos, etc., y parientes en línea recta, hijos, nietos y bisnietos. En este caso podemos ver la familia gentilicia. La familia gentilicia es el conjunto de personas que tenían en común, con la misma base de la familia gentilicia, el conjunto de personas que tenían en común o bien descienden de otra persona. Está establecido con la misma base que la agnaticia, es decir, los gens, pero se consideraba grados más lejanos con la condición que estén involucrados con la familia. Familia por afinidad es aquella que está compuesta por uno de los cónyuges agnados o cognados. En la actualidad es un tipo de parentesco que se produce mediante el matrimonio sin tener el lazo consanguíneo entre sí. Ahora les voy a hablar sobre la familia en el Imperio Romano.
Alrededor del siglo II después de Cristo, ocurrieron ciertos cambios en el seno de la familia romana. Los fundamentos de la autoridad del pater familias había comenzado a debilitarse en los últimos días de la República. El pater familias ya no tenía autoridad sobre sus hijos, ya no podía venderlos como esclavos o asesinarlos. La autoridad absoluta del esposo sobre su cónyuge se había desvanecido, prácticamente que también comenzó a la postrimería de la República. En el antiguo imperio, la idea de cónyuge guardián se debilitó de manera importante. Costumbres de la familia romana. Los hombres libres de familia acomodada no andaban casi nunca solos, no se vestían ni se calzaban nunca ellos mismos, sino que lo hacían los esclavos. De igual manera, cuando dormían sus amos en la alcoba conyugal, ellos tenían que cuidarlos tras la puerta y dormir ahí para que no les por su seguridad. El patriarca se encargaba por las mañanas de repartir las tareas domésticas a los esclavos y de atender a su contador que les traía la cuenta del negocio todas las mañanas. El padre era sobre todo el dueño del patrimonio, tenía claros derechos de autoridad sobre las mujeres, esposas, hijas, hijos y los esclavos, pero también era el representante legal ante los actos de los hijos. Las damas debían salir de casa siempre en compañía, una señorita de compañía comités y un caballero de servicio los justos, aunque sus salidas eran poco frecuentes y los más conservadores salían semi-voladas, tampoco los jóvenes debían salir sin un custodio. Ahora les voy a hablar sobre un poco más sobre el pater familia. El pater familia era el hombre que no dependía de nadie, también llamado el ciu iuris, y el que depende de los demás era nombrado el alieni iuris. No importase que estuviese soltero o casado, ni la edad que tenía. Una mujer nunca podía ser en esa época cabeza de familia en esos tiempos. La patria potestad, que es fundamental en el derecho romano, consistía en que el cabeza de familia, en este caso el pater familias, dispone de la vida de cualquier miembro de la familia, venderlo como esclavo, hasta podía asesinarlo. Podía también abandonar a su hijo recién nacido o aceptarlo legalmente. Podía incluso prohibir hijos de otros, así como concentrar casamiento de los hijos. Realmente es el que formaba la familia romana. Como jefe de familia, es también el sacerdote de la región familiar y el juez de conflictos entre familias, pero este último tiene que contar con el asesoramiento de un pater. Acá también vemos otras características, ¿no? Por ejemplo, el cabeza de familia y el encargado de dirigirla recibía el título de pater familia. Este papel correspondía al varón de mayor edad de la familia. Por ejemplo, podría ser el abuelo. Tras su muerte, los hijos pasaban a su vez a ser pater familia de sus familias. El pater familia tiene la obligación de mantener a la familia, representarla políticamente y oficiar los ritos religiosos domésticos. El padre tenía la autoridad jurídica sobre los hijos, patria potestad, también la autoridad jurídica sobre los esclavos, manus, según el tipo de matrimonio. El padre también podía tener la mano sobre su esposa. Así pues, dentro del hogar, el pater controlaba todo el dinero, tenía autoridad sobre su esposa, clientes, libertos, y sobre todo sobre sus hijos, a la que concertaba los matrimonios, pudiendo incluso decidir sobre su vida o su muerte. Ahora voy a explicar más sobre el mater o uxor, que es importante en el derecho romano. Era la señora de la casa, es decir, la domina. Por ley, toda mujer romana dependía de un varón, ya fuese su marido, su padre o el pariente masculino más próximo. O sea, era una sociedad patriarcal. Podía haber realizado un matrimonio cum manu, la autoridad, y su patrimonio pasaba al marido o sine manu, donde la mujer se seguía bajo la patria potestad de su padre y podía disponer de sus bienes y herencia. La esposa poseía las llaves de la despensa, dirigía las tareas del hogar y su obligación era darle hijos al marido para promover la natalidad
la ley romana otorgaba privilegios a las madres de 3 hijos por haber cumplido con su deber. Acá hablamos sobre el filis familis, que eran los niños nacidos de matrimonio legítimo entre ciudadanos que hubiesen sido aceptados por el padre. Por ello, el niño era depositado a sus pies. Si el padre lo alzaba en brazos, esta era señal de que lo reconocía como propio. Con ello lo legitimaba y lo comprometía a su crianza y educación. De no ser reconocido, el niño podía ser adoptado por otra familia, o incluso ser abandonado o vendido como esclavo. Desde finales de la República, el hijo no reconocido por el padre podía ser criado por la madre independientemente de la familia, y a partir del siglo III después de Cristo se deroga la ley que permite al padre ejercer su derecho de vida y muerte sobre los hijos. Aquí podemos ver una imagen de los esclavos en Roma, cómo eran vendidos como si fueran cosas. Y acá les voy a explicar el significado de algunas características. Por ejemplo, los esclavos no poseían la categoría de personas, sino de cosas, como se ve en la imagen. Eran una propiedad y como tal podían ser comprados o vendidos. Los esclavos lo eran porque habían sido derrotados y capturados en alguna guerra, porque habían sido vendidos por no haber podido hacer frente a las deudas, por castigo legal o simplemente porque no nacían de padres esclavos. Todo hijo de mujer esclava era considerado como tal. Aunque el padre fuera un ciudadano, en Roma los esclavos podían llegar a comprar su libertad e incluso llegar a ser ciudadanos romanos. Cuando un esclavo era manumitido por su amo, es decir, liberado, se le consideraba liberto. Añadía los apellidos de su antiguo amo a su nombre y pasaba a formar parte de los clientes de su antiguo propietario, con quien a partir de entonces le unieran lazos de fidelidad y dependencia. Ahora les voy a hablar sobre la patria potestad. Era el poder del jefe de la familia sobre sus descendientes. Bajo la ley de las 12 tablas, el pater familias tenía vitae nexice potestad, que en español es poder de vida o muerte sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos, de todas las cuales se decía que estaban bajo su mando. El ciudadano romano, en efecto, tenía bajo su propia patria potestad no solo a sus hijos nacidos del legítimo matrimonio, sino también a sus nietos nacidos de matrimonio de sus hijos, así como a sus bisnietos y así sucesivamente. Las características son que no es modificable, solo es el privilegio del jefe de familia, aunque éste no sea siempre al que la ejerza. La patria potestad no pertenece nunca a la madre. El efecto sobre los hijos se da cuando un niño nacía y era depositado por la comadrona en el suelo. Si el padre aceptaba al hijo, lo recogía u ordenaba que fuera amamantado; en caso contrario, era abandonado. Las causas que llevaban a un padre que podría rechazar a un hijo eran muchas: defectos físicos, dudas acerca de la paternidad, esto sí, si nacía niño o niña. La exposición de un hijo no deseado en una práctica tan habitual en Roma, ni las leyes consiguieron frenarla. Acá podemos ver unas ceremonias y ritos que les voy a explicar. En Roma no existían ni registros ni formalidades de ninguna índole, así no si se exigía la concurrencia de algún ministro de fe. Se perfecciona por la libre voluntad de un hombre y una mujer que quieren ser marido y mujer, esto es por lo que los romanos denominaron affectio maritalis. Sin perjuicio de ello, los usos sociales determinaban que algunos actos o menos rituales acompañaran con gran frecuencia un comienzo de la vida matrimonial. Uno de ellos es el deductio in domum mariti, o conducción de la mujer a la casa del marido en medio de un cortejo nupcial formado por parientes y amigos. Acá también podemos ver otras tradiciones, como era: en la víspera de la boda, la joven consagraba a una divinidad sus juguetes de niña. Se acostaba con el traje nupcial y una cofia de color anaranjado en la cabeza. El traje era una túnica blanca que llegaba a los pies, ceñida por un cinto. De la cabeza de la desposada caía un velo de color anaranjado que le cubría la cara.
El rito empezaba consultando a los auspicios. Si el resultado no era malo, quería decir que los dioses eran a favor de esta unión. Acabadas las formalidades, tenía lugar el banquete nupcial. Después comenzaba la ceremonia de acompañamiento de la esposa a casa del esposo. En este caso vemos la adopción, que también fue muy importante en el derecho romano. Las legislaciones establecen unos requisitos mínimos para poder adoptar, entre los cuales son comunes una edad mínima del adoptante que suele superar de la mayoría de edad y en ocasiones una edad máxima. Plena capacidad de ejercicio de los derechos civiles. No ser tutor en ejercicio del adoptado. Bueno, dicho todo esto, gracias por haberme escuchado y espero ver otra oportunidad.